El 13 de noviembre de 1985, a las 11:37 de la noche, una avalancha proveniente del cráter Arenas del volcán Nevado del Ruiz borró a Armero de la faz de la Tierra. Hoy se cumplen 30 años de la peor tragedia natural en la historia del país. Por eso, un equipo de Red Más Noticias viajó a las ruinas del pueblo para reconstruir por aire y tierra, minuto a minuto, lo que pasó ese miércoles de 1985. Cuenta la leyenda que Armero era uno de los pueblos más pujantes del Tolima, tierra de algodoneros, comerciantes, ganaderos y por supuesto gente muy rica. Aquí habían 5 bancos, habían 12 colegios, hermano. La gente era de mucho ambiente. Hasta que el volcán Nevado del Ruiz comenzó a rugir y a llamar la atención de los expertos, a los que nadie les puso atención. Prácticamente un año antes de ocurrir la erupción, con signos cada vez más fuertes de que algo podía ocurrir. Lo único que previeron las autoridades era una inundación de gran tamaño. Jamás entregaron información sobre lo que pasaba en el volcán y se limitaron a recomendar que todos aprendieran a nadar. A lo que se inundara el pueblo, entonces que no supieran nadar, consiguieran neumáticos y tuvieran neumáticos en las casas para que flotaran y de ahí nos rescataban. Si esto hubiera habido información, no figuran 33 agentes de la policía muertos, ni el alcalde, ni personalidades del gobierno. El rugido del volcán era más intenso y tras de él llegaron los periodistas, que 2 meses antes advirtieron que una tragedia era inminente, pero a ellos tampoco les creyeron. Y a través de los altoparlantes de la iglesia en esa época, nos trataron de mentirosos, que había un grupo en la ciudad, en el pueblo, de periodistas charlatanes anunciando cosas que nunca iban a pasar. Donde el padre siempre decía que no pasaba nada, que aquí no sucedía nada, ¿no? Que utilizáramos un trapo húmedo en la nariz y se acostaron a dormir tranquilo. Pero el hombre sí salió y se fue muy temprano el 13 de noviembre. Lo que nadie sabe era que el destino tenía preparado ese 13 de noviembre un preestreno del fin del mundo. Ya a las 8 de la mañana ya estaba cayendo ceniza, ¿sí? Uno miraba hacia el firmamento y le ardían las vistas. A las 5:30, 6 comenzó a caer arena. Se fue incrementando más el olor a azufre y más caía ceniza. El río Lagunilla, que 145 años antes había causado otra avalancha, se puso de nuevo el disfraz de máquina de la muerte. Los expertos creen que el 8% de las nieves perpetuas del volcán Nevado del Ruiz fueron arrojadas a su lecho. Estamos hablando de 10 millones de metros cúbicos de agua y lodo que viajaban a 100 kilómetros por hora. A las 8:37 de esa noche, un avión comercial reportó que el volcán había explotado. Y que peligraba la ciudad de Armero por la represa del Sirpe. Eso fue enviado, ese mensaje, a la aeronáutica civil, jamás fue escuchado. Y en la televisión, los noticieros, una hora después, contaron que el fin del mundo corría por la falda del volcán. Atención, atención, última hora. Se sintió una gran explosión por los lados del volcán. Se cree que va a haber avalancha. En un abrir y cerrar de ojos, un tsunami de lodo y arena borró a Armero de la faz de la tierra. Tan pronto la avalancha adentra Armero, lo primero que se lleva es la cuestión de la luz, la central eléctrica, ¿sí? A oscuras, 25.000 almas vivieron en carne propia la más aterradora experiencia que alguien pueda enfrentar. Nosotros estábamos sentados mirando televisión cuando vimos un estruendo durísimo. Se sentía un carro que venía por debajo, que la tierra se movía. El ruido era muy tremendo, eso venía como a 12 o 15 metros de altura echando candela, tumbando lo que encontraba. Eso era como una licuadora, venían palos, piedras, de todo, venía alambre, de todo. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. Llegamos a Mariquita a las 3, como le cuento, y lo poquito que se veía en la oscuridad por el río, ya bajaban cadáveres. Amaneció. Armero era apenas un recuerdo triste, y quienes sobrevivieron al apocalipsis colapsaron al ver el panorama de su querido terruño. ¿Sabe una cosa? Quisiera jamás volver a recordar eso. Esto parecía como el mar, esto era gris, tanta agua que había acá, arena y lodo. Miraba a su alrededor y
Era como una pesadilla. Algunos sacaron fuerzas de flaqueza para tratar de ayudar a sus paisanos. Otra gente pidiendo auxilio y no poder uno auxiliarla dentro del lodo porque uno se hundía. Veíamos bajando animales, seres humanos, gente viva. Mucha gente que llegaban allá completamente desnudas, bañadas en lodo, y uno buscando a sus familiares. Mientras la descomunal tragedia obligaba a las autoridades a enterrar los cuerpos sin desmayo. Era imposible reconocer un cuerpo porque iban mutilados, llenos de lodo, y los colocaban todos en fila y por la tarde llegaba la retro y los echaba a una volqueta y vayan a la fosa común. Eso fue muy duro. La avalancha sacó lo peor de la estirpe humana. En medio del barrio los saqueadores hicieron de las suyas. A las 3 de la mañana ya esto estaba inundado de gente que venía a rebuscarse, a saquear el pueblo, ¿sí? A saquear lo último que había quedado. Se robaban víveres, electrodomésticos, todo eso. Uno veía que sacaban las cosas y la policía y el ejército no decía nada. Pero también afloró la solidaridad de quienes estaban dispuestos a entregar su vida por salvar otra en medio del fango. Nunca saqué una persona adulta, saqué pura juventud, porque en ese entonces pues yo tenía 28 años y yo miraba a la juventud y decía, esta es la persona que tiene que vivir, esta es la persona, sí. Uno ya de viejo, pues ya que caramba. Fueron horas aciagas que se quedaron tatuadas a la piel de quienes 30 años después siguen pasando penurias, porque, según dicen, luego de unos pocos meses de ayuda, el gobierno los dejó a la deriva. Al mes y medio me encontré con mi esposo en Bogotá. Yo ya lo hacía muerto y él me hacía muerta. A nosotros nos dieron 2 sueldos de 4.500 pesos, nos dieron ropa usada, nos dieron unos mercados y nos botaron en unos potreros, en unas carpas. Dicen por estos lares que un armerita no olvida. Y 30 años después, desenredando la telaraña de sus propias rabias, esperan que alguien, algún día, responda por lo que pasó. ¿Quién no tomó carta en el asunto? Los altos mandos, presidente, gobernador, todos los que mandaban. Si estuviera Belisario Betancur acá, le preguntaría que si él puede comer tranquilo y dormir tranquilo.